Dios les bendiga, hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro maná en el desierto. Les voy a pedir que abra su Biblia, Génesis capítulo 22. Vamos a tener ahí nuestra enseñanza de este día. Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. Vamos a leer estos versículos. Si tiene su Biblia, hermano, le voy a pedir que lo lea. Si está en casa, tome su Biblia y léalo juntamente conmigo. Es muy importante poder entender lo que vamos a aprender en este día, poder leerlo, comprenderlo, meditarlo. Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Voy a leer una vez más el versículo 2 y dice: Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en este día el tiempo que nos has permitido poder despertar, poder ver tus bendiciones, sin duda, en cada una de nuestras vidas. Ruego, Señor, ahora que esta enseñanza pueda ser de edificación, dame las palabras correctas y adecuadas para que tu mensaje pueda ser de bendición y edificar a cada corazón. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como la mayoría de nosotros ya sabemos, si usted ha estado prestando atención a las enseñanzas que se han impartido durante este mes, nuestro tema es la provisión de Dios. Las últimas 4 enseñanzas que hemos visto de mi parte, hemos visto las formas o lo que el cristiano necesita poner en práctica si quiere ver la bendición de Dios. No vamos a abarcar ya más en ese tema, pero si usted ha puesto atención a estas enseñanzas y lo ha puesto en práctica, sin duda la bendición de Dios no ha faltado en su vida, porque Dios no es hombre para que mienta. Si Dios dice en su palabra, con estos aspectos que hemos visto, la provisión de Dios llega a su vida, estoy seguro que ha sido así. El día de hoy, hermanos, vamos a estudiar a nuestro personaje, Abraham, cómo fue puesto a prueba cuando Dios lo bendijo. Si nosotros recordamos la historia de Abraham, fue un hombre que Dios llamó en Génesis capítulo 12. Vayamos, Génesis capítulo 12. Dice de la siguiente manera: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Vemos ahí, hermanos, que Dios había llamado a este hombre, a Abraham, y le dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela a una tierra que a lo mejor tú conoces, más bien que no conoces, pero que yo te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande, te voy a bendecir. Dios le había prometido a Abraham que si obedecía a la voz de Dios, Dios lo iba a prosperar. A cada uno de nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos ha prometido bendiciones si le somos obedientes. Y no solamente esto, hermano, no solamente a Abraham se le había prometido bendiciones, no solamente se le había prometido que haría de él una nación grande, sino que también Dios le prometió tener algo que para él ya era imposible, y era un hijo. Génesis capítulo 15, versículo 4 dice: Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te dará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Vemos ahí, hermanos, que no solamente a Abraham se le prometió sustento económico, se le prometió riquezas, sino que también se le prometió tener un hijo. Y vemos a través de la palabra de Dios que Dios cumplió lo que prometió. ¿Qué nos está enseñando esto? ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? Bueno, a más de una vez, cada uno de nosotros hemos visto la provisión de Dios, incluso de cosas que para nosotros parece imposible. Me acuerdo en una ocasión, una hermana de la iglesia, estaba platicando con ella, y ella me decía que cuando ella era adolescente, cuando ella era niña, se paraba afuera y observaba el cielo y veía cómo los aviones pasaban, y ella se ponía a pensar: ¿cuándo podré, o será posible que algún día podré subirme en uno de esos aviones y viajar a otro lugar? Y vemos que ella
conforme fue conociendo más de Dios, fue acercándose más a la iglesia, ella me decía, pude ver la provisión de Dios. Y hace un año, cuando me la contó ella, dice, y hace un año tuve ese privilegio de poder subirme a un avión y poder viajar a otro estado para ir a una iglesia y escuchar la palabra de Dios. Sin duda, cada uno de nosotros, como lo vivió la hermana, hemos visto la provisión de Dios. Hay cosas, hermanos, que para nosotros parecen imposibles, parece difícil de lograr, pero así como esta hermana pudo ver la provisión de Dios en algo que parecía imposible para ella, así como nuestro personaje Abraham, pudo Dios cumplir la promesa de darle un hijo que para él ya era imposible por su edad. Dios también nos quiere enseñar, hermanos, que tenemos a un Dios que puede proveernos, puede darnos incluso las cosas que para nosotros parece imposible. Recordemos lo que dice el versículo, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Parafraseando el versículo, todo es posible para Dios. No debe de dudar que lo que anhela en su corazón, Dios se lo puede contestar. Dios tiene el poder suficiente para proveer todas sus necesidades. Ahora bien, hermanos, el versículo que acabamos de leer en Génesis 22, vemos ahí ahora una prueba que Dios le puso a Abraham. Le dijo en el versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo ahí, en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios puso a Abraham a prueba. En el versículo 2 nos describe que Dios le ordenó sacrificar a Isaac. Y en el versículo 4 dice versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana, y en él bardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Vemos ahí, hermanos, que una vez que Dios le da la orden a Abraham de sacrificar a su hijo Isaac, él no lo pensó 2 veces. Él no puso quejas, él no puso peros, y de inmediato dice que por la mañana se levantó, preparó todo lo necesario para el holocausto y se dirigió al lugar que Dios le había dicho. ¿Qué nos está enseñando esto, hermanos? Bueno, cada uno de nosotros, como le había dicho, hemos visto provisión de Dios. No debe de dudar que todo lo que tiene hasta el día de hoy ha sido por la misericordia, por la provisión de Dios. Y a más de una vez Dios le ha pedido que dé de lo mucho que Dios le ha dado para la iglesia, para ser de bendición a otros. ¿De qué formas, hermanos? Bueno, en muchas ocasiones, cuando ha habido actividades en nuestra iglesia, nuestro pastor ha dicho, hermanos, ocupamos transporte, ocupamos lugares donde se queden hermanos que van a venir de visita, ocupamos su ayuda, su tiempo para trabajar en la iglesia, arreglar los detalles que hay en la iglesia. Y muchas veces, hermanos, nosotros no somos obedientes como lo fue Abraham. Llegamos a decir, bueno, pero es que mi carro tiene este detalle, pero es que mi carro lo voy a ocupar ese día, es que mi casa está ocupada, apenas si cabemos mi familia y hoy son solamente dos personas. No tengo tiempo este día, me siento mal, me duele la garganta, no puedo trabajar. Muchas veces ponemos muchos peros cuando Dios nos pide que seamos de bendición o demos una parte de lo mucho que Dios nos ha dado. Abraham se le puso a prueba. Dios ya le había dado un hijo. Y en el versículo 2 nos dice que su hijo lo amaba mucho, bastante más que cualquier cosa que pudiera tener. Pero Dios le dijo, sacrifica a tu único hijo. Abraham estaba consciente, hermanos, de lo que Dios le había dicho. Y sin duda, él sabiendo que venía de parte de Dios esa orden, no dudó en hacerlo. Hermano, cuando usted escuche de parte de nuestro pastor que ocupa algo que usted tiene para su obra, para la iglesia, no debe de dudar en darlo. ¿Por qué, hermanos? Porque proviene de Dios, porque es Dios que le está pidiendo que sea de bendición a otros. Ahora bien, en el versículo 7 vemos que hubo una duda. Una muestra de duda, versículos 7, dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y responde Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Miren, hermanos, no solamente
esta historia nos enseña que usted no debe de dudar, no debe de mostrar obediencia inmediata cuando Dios le pida algo de lo que Dios le ha dado para su obra, para la iglesia, sino que también debe de tener mucho cuidado con las personas que puedan mostrar duda de lo que usted hace. Vemos ahí a Isaac, era un niño inocente sin duda. Él conocía lo necesario para el holocausto, por eso cuando vio que todo tenían excepto el sacrificio, vemos que Isaac le preguntó a su padre: Padre, ¿dónde está el sacrificio? Tenemos todo lo necesario, pero falta lo más importante, el sacrificio. ¿Y qué es lo que le respondió su padre? Dios se proveerá para el holocausto. Dice, e iban juntos. ¿Qué nos está enseñando esto, hermano? Que muchas veces, no solamente, muchas veces cuando usted quiera dar lo que tiene para Dios, para la iglesia, para hacer de bendición a otros, no va a faltar el que le va a decir: hermano, pero si usted da esto y esto y aquello, ¿quién se lo va a recuperar? ¿Quién le va a recuperar el sacrificio que usted va a hacer para la iglesia? La iglesia no le va a dar, las personas no le van a dar, los hermanos ni siquiera lo van a reconocer. ¿Y qué es lo que usted debe responder, hermano? Dios proveerá, Dios me recompensará. Así como Abraham respondió a su hijo sabiamente: Dios te proveerá para el holocausto, usted también debe ser sabio. Debe tener mucho cuidado cuando haya hermanos o hermanas que puedan hacerle dudar de lo que usted está haciendo. ¿Por qué, hermanos? Porque recordemos que es una orden de Dios. Si Dios le pide algo de su parte, no debe de dudar. Y cuando enfrente estas cuestiones de personas o de hermanos que le hagan dudar de su decisión, usted debe de responder sabiamente como respondió Abraham: Dios se proveerá, Dios me recompensará. Y finalmente, hermanos, vemos que Abraham, obediente a la orden de Dios, llegó al lugar indicado y estaba a punto de sacrificar a su hijo. Pero vemos que Dios detiene a Abraham en el versículo 12 y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Vemos ahí, hermanos, que la obediencia de Abraham, en su obediencia, el no dudar de la orden de Dios, le permitió ver una vez más la provisión de Dios. Un carnero para el sacrificio. ¿A qué quiero llegar con esto, hermanos? ¿Cuál es la aplicación de esta enseñanza? Bueno, acompáñenme a Mateo 10:8. Con esto quiero terminar. Mateo 10:8. Mateo 10:8. Dice de la siguiente manera: y no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Dice: sanad a enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuál es el principio de esta enseñanza, hermano? De gracia recibisteis, dad de gracia. No debe de dudar, hermano, en ser de bendición a otros, de lo mucho que Dios le ha dado. Si usted tiene la oportunidad de ser de bendición a otros, hágalo, hermano, no dude. Y verá, hermanos, que Dios, aun cuando usted sacrifique lo poco que tenga, Dios se lo va a recompensar. Abraham fue obediente a la voz de Dios cuando le pidió que le diera a su único hijo. Y en recompensa por su bendición, Dios se proveyó para el holocausto. Procuremos poner en práctica esto, hermanos. Ser de bendición a otros. De gracia recibisteis, dad de gracia. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en este día el tiempo que nos has permitido escudriñar tu palabra. Ruego, Señor, que lo que no pude decir con mis palabras, tú lo puedas poner en el corazón de cada uno de los hermanos. Ruego tu bendición en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.